Este u otros accidentes similares pueden ocurrir con su sistema de MRI si usted falla en observar las medidas de seguridad. El entrenamiento de seguridad es requerido para todo el personal que entre en el ambiente del examen de MRI. Este entrenamiento asegura la protección del personal y de los pacientes que estén siendo sometidos a un examen de MRI. Este video provee al personal médico con una información básica sobre las precauciones que se deben observar cuando estén usando el sistema de imagen de resonancia magnética MRI. Usted se familiarizará con distintos imanes y aprenderá los efectos de estos imanes. Ejemplos serán usados para demostrar la fuerza del campo magnético y los peligros a que usted se expone cuando esté usando los objetos magnéticos en el cuarto de examinación. Este video también enseña la preparación apropiada del paciente, la examinación y cómo manejar correctamente las bobinas de la superficie. Finalmente, le mostraremos ejemplos de emergencias o accidentes y cómo evitarlos, y cómo responder apropiadamente en caso de que ocurriesen. Este video sirve solamente como un suplemento a un programa de entrenamiento más extensivo. Información específica relacionada con la seguridad de resonancia magnética está proporcionada en los manuales de instrucciones de operación de los sistemas de MRI de Siemens. La imagen de resonancia magnética, abreviada como MRI, es un método diagnóstico para generar imágenes seccionales del cuerpo humano. Este método está basado en la interacción entre el cuerpo humano y los campos magnéticos generados externamente. En contraste con la tomografía computarizada, o CT, el MRI no usa rayos X ionizados, pero usa estática y también campos magnéticos variados, lentos y rápidos. Principios físicos. El paciente es posicionado en un campo magnético fuerte, homogéneo y estático, generado aquí por un imán cilíndrico. La fuerza del campo magnético es indicado en unidades de Tesla. La fuerza de Tesla para imágenes humanas tiene un alcance de 0.2 Tesla y 3 Tesla. En comparación, el campo magnético de la Tierra es aproximadamente 0.00005 Tesla. El principal campo magnético estático es de un imán de 1.5 Tesla, que es aproximadamente 30.000 veces más fuerte que el campo magnético de la Tierra. El MRI está basado en las propiedades magnéticas del núcleo atómico. Porque el cuerpo humano es aproximadamente 75% agua, el núcleo de hidrógeno es el núcleo más abundante en el cuerpo humano. Por esta razón, el núcleo de hidrógeno, llamado protón, es el núcleo más comúnmente usado en el MRI. Los protones encontrados en el agua del cuerpo y las moléculas de grasa se alinean a este campo magnético principal. El alineamiento del protón es entonces sistemáticamente alterado por un campo magnético alterno de frecuencia adecuada. Para un campo magnético de 1.5 Tesla, la frecuencia requerida para afectar el protón es de 63 MHz, que es el alcance de la frecuencia de ondas de la radio. Una bobina de transmisión es un componente del escáner del MRI y genera el campo magnético alternado en el área debajo de la examinación. Después de ser alterada por energía de alta frecuencia, los protones vuelven a su posición equilibrada paralela al principal campo magnético estático. Los protones entonces emiten unas ondas electromagnéticas en el alcance de frecuencia en los cuales fueron alterados. Las bobinas recipientes arregladas alrededor del paciente sirven como antenas y detectan frecuencias débiles de la radio. Durante la alteración y mientras los protones están volviendo a su estado constante, campos magnéticos variados especiales, conocidos como campos pendientes, son prendidos para que la frecuencia de resonancia del protón varíe de una región del paciente a la próxima. Así es como la distribución especial de los protones en el paciente es puesta en clave de sintonía de EMR. Un programa de computadora analiza las sintonías de MRI y genera una imagen de la distribución de los protones de hidrógeno en el cuerpo humano. El MRI está dentro de un recinto de frecuencias de radio. Esto asegura que las sintonías muy débiles de pulsos de frecuencia de radio no serán contaminadas con interferencia y no podrán causar interferencia de radio ellas mismas fuera del recinto. Por lo tanto, el paciente es expuesto a 3 campos magnéticos distintos durante el examen de MR. El campo magnético principal que alinea los protones, el campo alternativo de frecuencia alta que interrumpe la alineación y el campo de pulso pendiente que capacita la correlación de las sintonías de MR al lugar original. Cada uno de los 3 campos afecta al paciente de una manera distinta. El campo magnético estático usado en MR no causa efectos duraderos. Lo mismo es verdad para los campos alternativos cuando se usan correctamente.
Los campos magnéticos pendientes que han sido prendidos rápidamente en combinación con el campo magnético principal estático son la causa del alto ruido producido durante el examen de EMR. Como las bobinas que generan el campo pendiente son localizadas en el campo magnético estático, una fuerza repentina se ejerce sobre ellas cuando la corriente es prendida o apagada. Este ruido aumenta con la fuerza del campo magnético estático y los campos pendientes. Los escáneres de Siemens están equipados con elementos de audiocomodidad que reducen los niveles de ruido típicos de otros escáneres. Sin embargo, siempre es una buena práctica ponerse protección en los oídos. En casos raros, prender y apagar rápidamente los campos magnéticos pendientes puede inducir voltajes eléctricos en los nervios periféricos. Estos voltajes inofensivos se sienten como una sensación de hormigueo o una contracción muscular suave. Sin embargo, los sistemas de EMR de Siemens son equipados con aparatos de seguridad para controlar la velocidad y la fuerza de los pendientes para prevenir una estimulación nerviosa. La frecuencia de radio usada en las imágenes de resonancia magnética es absorbida por el cuerpo y puede causar calores localizados. Por razones de seguridad, los controles de los circuitos en la cámara de EMR previene que la energía sea absorbida por el cuerpo, SAR, en cantidades que pudieran exceder umbrales seguros. Porque la computación de SAR envuelve el peso del paciente, es importante apuntar esta información correctamente durante la registración. Los valores de límite son fijados por los estándares internacionales de seguridad. Ahora vamos a mirar el centro del sistema de EMR, el imán. Hay 3 tipos de imanes usados en las imágenes clínicas: imanes permanentes, imanes de resistencia e imanes superconductores. Los imanes permanentes siempre tienen un campo magnético. En caso de una emergencia, un imán permanente no se puede apagar. No requieren una fuente de energía externa y solo pueden alcanzar campos de fuerzas limitadas. Los imanes de resistencia son el campo generado por una fuente de corriente constante externa. La corriente fluye por los alambres de las bobinas y genera una gran cantidad de calor, además del campo magnético. Este calor se saca por un sistema de agua que lo enfría. Los imanes de resistencia generan solamente campos de fuerzas bajas porque ellos están limitados por la habilidad del agua para disipar el calor. En caso de una emergencia, un imán de resistencia se puede acabar en cualquier momento. Los imanes superconductores son los imanes más usados en las imágenes clínicas y son usados para generar campos magnéticos más altos. Las corrientes eléctricas fluyen por medio de los alambres de las bobinas y son enfriadas por el líquido de helio a 4 Kelvin por encima de cero absoluto, que es menos 269 grados Celsius. La corriente es proveída por una unidad de fuerza que suple durante la instalación, pero una vez que la superconducción está establecida, puede fluir sin la fuente externa de suplementación por varias décadas. Una vez fría, la corriente fluye por medio del circuito y genera un campo magnético estático. En caso de una emergencia, un electromagnético superconductor puede ser apagado en cualquier momento. Para EMR, los imanes son grandes y están cubiertos para que sus campos actúen solamente hacia adentro del paciente y se desvanezcan en dirección hacia afuera. Esto cambia para varios sistemas y depende en la fuerza del campo y el diseño del imán. El uso de objetos magnetizables en el margen del campo, el campo magnético perdido, es estrictamente prohibido porque el sistema de EMR ejerce una fuerza atractiva sobre ellos. La línea marginal del campo de 0.5 militesla es extremadamente importante. Un área de control para la fuerza del campo en cuestión es establecida alrededor del imán. El área de control tiene que estar claramente marcada y tiene que adherirse a los procedimientos únicos de seguridad medidos en la dirección del eje del paciente. La línea de 0.5 militesla del sistema de 0.2 tesla es 1.9 metros del centro del imán. En el caso del sistema de 1.5 tesla, es de 4 metros al centro del imán. Campos magnéticos. La fuerza ejercida por el imán de un EMR por un objeto magnetizable depende en el grado al cual el campo magnético puede cambiar espacialmente. El cambio espacial puede ser muy abrupto para los altos campos magnéticos blindados. La fuerza que atrae es poderosa y se alza abruptamente. Una cadena de metal está agarrada a este cordón. A medida que la persona se acerca al sistema, el alcance ajustable se vuelve horizontal. Otro experimento puede ser ejecutado con un sistema de 1.5 tesla y 3 tesla. Una balanza muestra las diferentes fuerzas en ambos sistemas. Comparadas con el peso de la tijera, las fuerzas que atraen son 50 y 100 veces más altas. Los campos magnéticos de los sistemas del MRI no son directamente perceptibles y sus peligros son con frecuencia subestimados. Ellos ejercen una fuerza enorme que atrae los objetos magnéticos y que contienen material magnetizable. ¿Se puede usted imaginar acercarse a un imán con un llavero en su bolsillo o olvidarse sacar el cambio, un encendedor o una navaja del bolsillo?
Y acerca de las tijeras, objetos ferromagnéticos son atraídos por el imán y con frecuencia no se pueden refrenar. Vea por usted mismo. Este melón simula la cabeza del paciente. Un martillo se acelera hacia el imán y se convierte en un proyectil muy peligroso. El campo magnético también influye en relojes, aparatos de almacenamiento de data magnéticos y aparatos de precisión mecánicos. Cuando usted traiga aparatos y objetos al cuarto de examinación, asegúrese con anticipación que no son objetos que pudieran ser atraídos por el imán. Asegúrese que usted no tenga ningún objeto metálico con usted o en su cuerpo antes de entrar al cuarto de examinación. En caso de una emergencia, es muy importante saber cuáles herramientas de rescate estén a su alcance que no sean magnéticas. Esté informado. Objetos magnetizables en el paciente pueden resultar en errores muy graves. Eso también se aplica a objetos magnetizables que se mantienen desapercibidos por el imán. Si es posible, remueva estos objetos del imán y notifique a su ingeniero de servicio inmediatamente. Recuerde que los individuos con implantes son afectados por el campo magnético. Por ejemplo, marcapasos no son permitidos en el cuarto de examinación. Lo mismo se aplica a implantes de metal u objetos en el cuerpo como prótesis que no son seguros para MR. Remueva todo objeto metálico, cargadores de data eléctrica, teléfonos móviles y relojes. También está prohibido el uso de extinguidores de fuego y tanques de oxígeno con cubiertas de metal magnetizable adentro del cuarto de examinación. Estos objetos son seguros para MR. Esto significa objetos del ambiente de MR que no presentan riesgos adicionales al paciente u otras personas, pero pudieran afectar la calidad de la información del diagnóstico. Estos objetos son compatibles con MR. Esto significa que son seguros en el ambiente de MR y no afectan significativamente la calidad de la información del diagnóstico, y tampoco son afectadas por el aparato de MR. Son especialmente identificados y pueden ser usados sin ninguna restricción. Atención, solamente use el equipo del cuarto de examinación de MR, que es seguro y compatible con MR. Preparación del paciente y examinación. Cada facilidad de MR debe proveer una información muy cuidadosa al paciente para evitar sorpresas durante la examinación y para prevenir riesgos para el paciente con contraindicaciones. Los pacientes que entran al cuarto magnetizado deben ser chequeados rigurosamente y deben llevar una planilla de examinación antes del examen del MRI. Un cuestionario detallado es esencial. Esto incluye obtener una comprensiva historia médica para cada paciente. Aquí tiene algunas de las preguntas más importantes. ¿Sufre el paciente de alergias? ¿Es el paciente susceptible a ataques? Por ejemplo, epilepsia. ¿Ha tenido el paciente cirugías anteriores? ¿Tiene el paciente implantes pasivos o activos? Por ejemplo, grapas o un marcapasos en su cuerpo. ¿Ha sufrido el paciente heridas en la guerra? Por ejemplo, fragmentos de proyectiles. ¿Tiene el paciente enfermedades o heridas ocupacionales causadas por soldaduras o contacto con hierro? ¿Tiene el paciente tatuajes o anillos en el cuerpo? ¿Pertenece el paciente a alguno de estos grupos de riesgo? ¿Sufre el paciente de claustrofobia o desorientación mental? ¿Es el paciente de la unidad de cuidado intensivo? ¿Está el paciente traumatizado? ¿Es el paciente un niño? ¿Tiene el paciente termorregulación inadecuada que le previene a su cuerpo descargar el calor durante el examen de MR? En estos casos, debe prestársele atención especial a su historia médica. Todas las preguntas en su cuestionario de su historial médico deben de ser contestadas claramente. Debe de ser firmado por el paciente tanto como por el personal médico que dirige el cuidado del paciente. Si el paciente no es capaz de contestar las preguntas correctamente, un miembro de la familia debe ser consultado y también debe de firmar, o el guardián legal del paciente. Estos cuestionarios deben de ser añadidos a su récord médico. Los médicos no pueden hacer una decisión si deben de hacer un examen de MR a menos que el cuestionario haya sido completamente llenado. Cuando se examinan las mujeres embarazadas, un consentimiento informado debe ser obtenido por el médico antes de tomar la imagen. Ponga atención a que el examen de MR puede ser contraindicado para pacientes con las siguientes características. Pacientes con ciertos implantes, por ejemplo, marcapasos, grapas de aneurisma ferromagnético, ciertos aparatos electrónicos implantados, ciertos neurotransmitidores electrónicos, implantes cóclea y otro sistema de asistencia de oír.
Los pacientes que no saben qué tipo de implante u objeto extraño está en su cuerpo tienen que someterse a un rayo X o examen CT antes del examen de MR. Solamente después de que el médico haya excluido todo riesgo para el paciente es cuando el paciente puede entrar en el cuarto de examinación. Antes de entrar en el cuarto de examinación, los pacientes son requeridos de quitarse los objetos siguientes de su persona: teléfonos celulares, beepers, relojes, joyas, ayudas de oído, ropa con hebillas metálicas, garfios, alambres o hilos, parches metálicos que sueltan medicamento, ganchos del pelo, alfileres del pelo, pelucas y prótesis. Maquillaje y desodorantes conteniendo aleaciones de metal también deben de ser removidos. El paciente debe de usar ropa de fibras naturales y libres de metales. En la mayoría de los casos, la clínica provee batas adecuadas. Antes de posicionar al paciente, asegúrese de que todas las bobinas y los cables estén en buenas condiciones. Bobinas defectuosas pueden causar quemaduras localizadas. Discuta con el paciente posibles reacciones y alergias al médico de contraste. Esto es especialmente importante en el caso de mujeres embarazadas y madres que están amamantando. Mientras posiciona al paciente, asegúrese de no atrapar el cabello o apretar demasiado las extremidades. Siempre asegúrese que hay suficiente separación entre el paciente y el imán. Siempre use los aparatos apropiados para buscar la seguridad y la comodidad del paciente. El paciente debe de ser colocado de una manera que las piernas y las manos no estén tocándose. Las piernas, los brazos o los dedos cruzados pueden formar aros de corriente eléctricos que actúen como antena para la energía RF. Esto pudiera resultar en quemaduras localizadas. Maquillaje permanente, tatuajes y tatuajes en el cuerpo deben de ser documentados. Aunque este tipo de decoración del cuerpo no es una contraindicación, el paciente debe de ser informado que efectos de color o distorsión pueden resultar en estas áreas correspondientes. Lo mismo se aplica para otros materiales conductivos, como frenos dentales y anillos en el cuerpo. Si el paciente siente calor localizado o sensaciones de quemaduras, el examen debe de ser suspendido. Provea al paciente con protección para el oído, auriculares, tapones para los oídos para proteger contra los ruidos durante el examen. Cuando conecte las bobinas, asegúrese que los cables estén dirigidos correctamente y que no toquen el cuerpo. Mientras posicione el localizador tipo láser, los pacientes deben de mantener los ojos cerrados. Los pacientes reciben una bola para apretar. En cualquier momento pueden apretar la bola para pedir ayuda. El examen puede ser interrumpido inmediatamente. Asegúrese que la ropa y las bobinas no estén colgando sobre la mesa del paciente. Los pacientes que están sedados o que no se pueden ayudar a sí mismos deben de ser cuidados por una enfermera o un profesional entrenado y deben de recibir supervisión fisiológica durante la duración del examen. Prenda el intercomunicador para que pueda escuchar. Antes del examen, asegúrese que la bola de apretar y el intercomunicador estén funcionando correctamente. Los tecnólogos de MR deben de poder ver y oír al paciente en todo momento para monitorear al paciente correctamente. Ahora puede comenzar el examen. Los productos médicos de Siemens son desarrollados y producidos de acuerdo a la tecnología más moderna y son aptos para todos los estándares internacionales de seguridad. Casi todos los sistemas de MR operan en dos modos: normal y primer nivel controlado de operación. Estos modos se ven en el aparato. Si algún parámetro del aparato, como campos pendientes o campos de frecuencia alta, no están al modo de operación normal, el paciente tiene que ser supervisado médicamente mientras ciertos grupos puedan experimentar estrés fisiológico. Estos exámenes pueden ser realizados solamente por personal calificados y entrenados. No se olvide de informar a las personas de rescate, como bomberos y las personas de limpieza, que pueden estar cerca del imán por poco tiempo, de los peligros y las precauciones necesarias cuando estén trabajando alrededor del campo magnético. Además, informe al personal que no se permite fumar o prender fuego cerca del imán. Peligros y procedimientos de emergencia. Para responder apropiadamente, tiene que poder identificar el tipo de emergencia. En caso de un accidente causado por el equipo eléctrico o en caso de daños, presione el switch de emergencia. En este ejemplo, el switch está localizado al nivel de los ojos, cerca de los puntos de entrada y salida. Úselo para desconectar la cámara electrónica de la línea de voltaje. Esto no apaga el imán.
Si el paciente está, por ejemplo, atascado entre el caballete y la mesa de paciente, el botón de apagar debe de ser presionado inmediatamente. El botón de apagar de la mesa del paciente se encuentra en las unidades de control, que están a la izquierda y derecha de la misma, y en el intercomunicador. Presionar el botón suelta el freno para que la mesa del paciente pueda ser movida manualmente. En caso de extrema emergencia, que presente el riesgo de heridas o muerte, presione el switch del imán inmediatamente. La fuerza del campo rápidamente decrecerá a un nivel bajo. Esto no se aplica a los imanes permanentes. En este ejemplo, el switch de apagar el imán está encima del switch de emergencia y este es diferenciado por la etiqueta del campo de imán. El tiempo salva vidas. Es esencial que esté informado sobre la apariencia y la localización de los switches de emergencia antes de operar el escáner del MRI. El switch interruptor de emergencia y el switch interruptor del imán también pueden ser instalados en lugares diferentes en el sistema. Tenga cuidado de usar el equipo que es compatible con EMR. El personal de operaciones puede encontrar suficiente información en el manual para crear planes adecuados para cualquier emergencia. Emergencia. Presione el switch apropiado para la emergencia o el accidente. Evacúe al paciente inmediatamente. Informe a los trabajadores de rescate del peligro del campo magnético. Solo use equipo compatible con EMR. Documente la emergencia o el accidente. En caso de una situación de peligro de vida, requiriendo la inmediata disipación del imán, presione el switch interruptor del imán sin demora. Esto apagará el imán. Esto quiere decir que la superconductividad se rompe y el campo magnético será disipado dentro de 20 segundos. Helio escapará ruidosamente por el tubo de escape. Debido a la baja temperatura del helio, contacto con la piel puede resultar en heridas considerables. Si es posible, salga del cuarto de examinación con el paciente antes de presionar el switch interruptor del imán e informe al departamento de servicios inmediatamente. Un apague es bastante caro, puesto que el escape del helio tiene que ser reemplazado. El apague. El paciente y el personal de EMR deben de evacuar el cuarto inmediatamente. Informe a los trabajadores de rescate inmediatamente. Informe a sus ingenieros de servicios inmediatamente. Por esta razón, tome las recomendaciones del personal de operaciones seriamente y asegúrese del mantenimiento regular de su equipo. Desarrolle planes de emergencia que describan las medidas que deben de tomar los pacientes, personal y trabajadores de rescate en respuesta a los posibles peligros. Conduzca prácticas de emergencia regularmente con sus grupos. Provea documentación concreta de la emergencia. Provea herramientas que no sean magnéticas para el servicio de limpieza y personal de emergencia. Si está informado sobre el efecto de un campo magnético y observa las instrucciones de seguridad, el MRI es una modalidad segura para imágenes médicas. Esto permite vistas únicas del interior del cuerpo humano sin radiación ionizada.